Bien, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Sí, jefe. Al- Bien, comenzamos entonces. Hoy día vamos a entrar a ver lo que es las coordenadas y los vectores, pero en el espacio, ¿está bien? En el espacio. Disculpen, vamos a ver. Bien, coordenadas y vectores en el espacio. Vamos a ver lo que es lo que estábamos viendo en la anterior clase, pero en 3 dimensiones, porque es importante para nosotros tener en cuenta que en cálculo 2 lo que llevamos es el trabajo en varias dimensiones. ¿Está bien? Bien, sigamos entonces. Entonces, como les digo, hemos visto ya que son las coordenadas bidimensionales, pero ahora vamos a ver lo que son tridimensionales. Es importante ver el plano tridimensional porque el cálculo 2 lo que hacemos es ver funciones de varias variables, ¿está bien? O sea, en varias dimensiones. Entonces vamos a ver diferentes planos. Vamos a ver cómo en la figura vamos a tener 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y ahí vamos a tener varios planos. El plano que forma entre el eje X y Z, plano XZ, el plano XY y el plano YZ. En sí vamos a tener 3 planos principales y vamos a tener 8 octantes al final. Está bien, vamos a tener 8 octantes. Entonces, lo que vamos a tener es, tomados por pares, los ejes determinan 3 planos coordenados, como les decía. Y X es la distancia dirigida que va del plano YZP, Y es la distancia dirigida que va del plano XZP, y Z es la distancia dirigida que va del plano XYAP. Entonces, de esa manera debemos dibujar las coordenadas en el espacio. Bien. Ahora, los puntos en el sistema de coordenadas tridimensional se representan por medio de ternas. ¿Está bien? Tenemos que tener 3 datos. La terna tiene que tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, ¿cómo va a ser? Como en la figura, miren. Tenemos los 3 planos, X, Y y Z. En el eje, por ejemplo, el punto 2, menos 5 y 3, como podemos ver. Quiere decir que en X tiene que haber una distancia de 2, o sea, hacia adelante 2. Menos 5 en Y, entonces hacia atrás, y es negativo, es hacia atrás, si se pueden dar cuenta. Menos 5 unidades y 3 positivo hacia arriba. Entonces, X ven, los números positivos de X es hacia adelante, los números positivos de Y a la derecha y los números positivos de Z hacia arriba. Y lo contrario serían los negativos. De esa manera podemos identificar los diferentes puntos. El punto 1, 6, 0 en X1, en Y6 y en Z0. O sea, no sube ni baja y se mantiene en Z. El punto 3, 3 menos 2 en X3, en Y3 y en Z menos 2, hacia abajo menos 2, si se dan cuenta. Y por último, el punto menos 2, 5, 4 en X tendría que ser menos 2, hacia atrás menos 2, 5 hacia la derecha, que es en Y, y 4 hacia arriba, que es en Z. Y ahí tenemos los puntos. De esa manera tenemos que representar los puntos en 3 dimensiones. ¿Está bien? De esa manera se lo hace. Bien. Ahora otra parte importante es la distancia entre 2 puntos en el espacio. Muchas de las fórmulas que vamos a usar ahora en geometría analítica tridimensional son las mismas que han utilizado en bidimensional. Está bien, son idénticas. Entonces ustedes han debido hacer la distancia entre 2 puntos en un plano XY. Lo hacían con teorema de Pitágoras más o menos, ¿verdad? Como tenían una fórmula. Entonces aquí es lo mismo, solamente que se aumentará la Z. ¿Está bien? Si quiero la distancia entre este punto P y este punto Q, cada punto tiene sus coordenadas. El punto P tiene coordenada X1, Y1, Z1. El punto Q tiene coordenadas X2, Y2, Z2. Entonces, para hallar la distancia entre ellos, hacemos un doble Pitágoras y vamos a tener que la fórmula para hallar la distancia entre 2 puntos en el espacio es la raíz cuadrada de las componentes en X restadas elevadas al cuadrado, más las componentes en Y restadas elevadas al cuadrado, más las componentes en Z restadas elevadas al cuadrado. ¿Está bien? Con esa fórmula vamos a poder hallar la distancia entre 2 puntos en el espacio. Bien, vamos a seguir. Punto medio. También el punto medio se copia de lo que es lo que era bidimensional. Está bien, el punto medio
Si tenemos los puntos x1, y1, z1 y x2, y2, z2, la fórmula es sencilla. Para hallar el punto medio entre esos dos puntos, simplemente se suma sus coordenadas en x, se divide entre 2. Se suma sus coordenadas en y, se divide entre 2. Se suma sus coordenadas en z y se divide entre 2. Simplemente hay que realizar ello. ¿Está bien? De esa manera vamos a hallar el punto medio entre esos dos puntos, nada más. Bien, vamos a seguir. Distancia entre dos puntos en el espacio. Vamos con el ejemplo 1. Dice, hallar la distancia entre los dos puntos 2 menos 1, 3 y 6, 7 menos 5 y el punto medio entre esos dos puntos. Entonces me están pidiendo dos cosas. Primero hallar la distancia y luego el punto medio. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a la pantalla. Aquí está el ejemplo. Y vamos a utilizar lo que es las fórmulas que me han dado. ¿Está bien? Primero voy a anotar los dos puntos que tengo acá. ¿Cuáles son los dos puntos que tengo acá? Tengo el punto P1. Voy a anotar. ¿Qué dice el punto P1? Es 2 menos 1 y 3. ¿Está bien? Coordenadas 2, menos 1 y 3. Y también tengo un punto P2. ¿Con qué coordenadas? Las coordenadas de P2 es 6, 7 menos 5. 6, 7, menos 5. Entonces, tengo el punto 1 al punto 2. Es como tener en P1, este sería X1, esto sería Y1 y esto sería Z1. Esto sería X2, esto sería Y2, esto sería Z2. ¿Está bien? De esa manera. Ahora, la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, ¿cuál era? La fórmula para hallar la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la resta de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado. ¿Recuerdan? Esa era la fórmula. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, simplemente voy a reemplazar. Reemplazo. La distancia será raíz cuadrada. X2, ¿cuánto vale X2? 6. Menos X1, ¿cuánto vale X1? 2. Todo es al cuadrado. Más. Y2, Y2 vale 7. Menos Y1, Y1 vale menos 1. Entonces aquí hay un menos 1 al cuadrado. Más. Z2, ¿cuánto vale? Menos 5. Menos Z1, que vale menos y Z1 que vale 3. Todo eso al cuadrado. Entonces, todo eso en raíz. Y sacamos la distancia. Empezamos raíz. 6 menos 2, 4. 4 al cuadrado. Más 7. Menos por menos es más. Entonces, se va a resolver más 1. 7 más 1, 8. 8 al cuadrado. Más. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 al cuadrado. Y todo eso en raíz. Seguimos analizando, la distancia va a ser raíz. 4 al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? 16, ¿verdad? 16 más 8 al cuadrado, 64. Más menos 8 al cuadrado, otros 64 positivos. Todo eso en raíz. La distancia será, sum, 16. 16 más 64, 80. Más otros 64, 144. La distancia es raíz de 144. ¿Y cuánto es la raíz de 144? Es 12, ¿verdad? Entonces la distancia entre esos dos puntos había sido 12. Y esa es la respuesta de este problema o de la distancia entre esos dos puntos. La distancia entre esos dos puntos es 12 unidades. ¿Está bien? De esa manera podemos sacar. Ahora también me han dicho que hay el punto medio, entonces también voy a hallar el punto medio. Para el punto medio, también tengo una fórmula para el punto medio que me decía que es simplemente la suma de las coordenadas dividido entre 2, toda la suma dividido entre 2 y la última también. Esa suma dividido entre 2. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar acá. ¿Está bien? Reemplazo. ¿Qué voy a tener? X1, ¿cuánto vale X1? X1 vale 2 y X2 6. Entonces va a ser 2 más 6 entre 2. Coma, Y1 más Y2. Y1 es menos 1, Y2 7. Menos 1 más 7 dividido entre 2. Coma, Z1 más Z2. Z1 en este caso es 3 y Z2 menos 5. Entonces va a ser 3 menos 5 dividido entre 2. Bien, ya tengo el punto. El punto será 2 más 6 es 8 entre 2,
4, menos 1 más 7, 6 entre 2, 3. 3 menos 5 menos 2 entre 2 menos 1. Y voilà, ya tengo la respuesta. Eso es el punto medio entre los dos. Bien, ese es el ejemplo 1. Dígame, ¿lo han comprendido a la cabalidad? ¿No hay ningún problema o hay alguna duda antes de seguir? Por favor, confirmen solamente si han entendido sí o no. Y si no han entendido la duda, díganme. Todo bien, Inge. ¿Los demás? Está bien. Para mí está Súper perfecto. su explicación, Inge. Sí, igual lo entendí. Se ha entendido. Entonces, bien, entonces seguiremos entonces con los siguientes ejemplos. Vamos así. Bien, seguimos entre distancia entre dos puntos en el espacio. Siguiente. Vamos a ver lo que es la ecuación de la esfera. Bien, si bien todavía no hemos entrado a ver la recta o el plano, vamos a ver la ecuación de la esfera. ¿Por qué? Porque es sencilla y con el conocimiento que tenemos ya podemos saberlo. ¿Está bien? Ustedes tienen la ecuación de una circunferencia, ¿verdad? La ecuación de una circunferencia que avanzamos en geometría analítica en cálculo 1 era x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Dos puntos eran de la circunferencia cualquiera. Era igual al radio al cuadrado. De esa manera hacían en dos dimensiones la ecuación de una circunferencia, que es un redondito, ¿verdad? Ahora la esfera es lo mismo que un redondito, pero en tres dimensiones. Un balón es una esfera, ¿verdad? Entonces solamente voy a comentar z de la siguiente manera. Entonces dice, una esfera con centro en x0 y y0, z0, ese es su centro. ¿Está bien? El centro de la esfera. Antes era el centro de la circunferencia, ¿se acuerdan? Ahí se ponía el centro de la circunferencia. Y radio R es la distancia desde el centro a cualquier punto de la esfera. Está definido como el conjunto de todos los puntos tales que la distancia entre el punto X y Z, que puede ser cualquier punto, y X y Y0, X0 y Y0, Z0, que es el centro, es R. O sea, es la misma distancia. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. Esa es mi esferita. No olviden, el centro es X0, Y0, Z0 y X y Z es cualquier punto de la esfera. Su fórmula viene a ser esta. Si quieren pueden anotarse un rato rápido, pero igual lo voy a anotar ahorita yo, no se preocupen. Es x menos x sub 0 más elevado al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Qué es la idea aquí? La idea es que el punto x0, y0, z0, ¿qué es? El centro de la esfera. Y r, ¿qué es? El radio. ¿Está bien? Simplemente eso es lo importante. Nada más. Vuelvo a repetir, x0, y0, z0 es el centro de la esfera y r es el radio de esta esfera que yo voy a manejar. ¿Está bien? Nada más. Bien, teniendo en cuenta ello, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, ejemplo 2. Determinar la ecuación canónica o estándar de la esfera que tiene dos puntos, 5 menos 2, 3, esos son dos puntos, y 0, 4 menos 3 de la esfera, como extremos de un diámetro. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen como extremos de un diámetro? Que esos dos puntos están frente a frente en la esfera. ¿Está bien? Están frente a frente en la esfera. Ahí me van a dar la figurita, que es la misma de la anterior. Entonces vamos a deducir cómo hallar esa ecuación. Van a ver que no es nada complicado. Bien, aquí nos vamos. Deme un minutito para insertar el dibujo. Bien, aquí está. Esa es la ecuación de una esfera. Bien, el mismo ejercicio. Empezaremos a analizar. Dice que determinamos la ecuación canónica o estándar de la esfera que tiene esos dos puntos. Ya, esos dos puntos lo único que sabemos es que son los extremos de un diámetro. O sea que están frente a frente. Si vemos en la figura, los puntos deben estar algo así. Uno de los puntos puede que sea este, aquí donde estoy pintando en rojito, y a su frente está el otro punto. ¿Está bien? Así están frente a frente. Este puede ser el punto P1 y ese puede ser el punto P2, más o menos. Entonces, lo que estoy pintando aquí es el punto P1 y este es el punto P2. ¿Está bien? Punto P1, punto P2. La idea es que están frente a frente. ¿Y qué me ayuda a saber que están frente a frente?
que son los extremos de un diámetro. El diámetro es todo esto, esta línea. Ese es el diámetro. La distancia entre P1 y P2, la distancia entre el punto P1 y P2 es el diámetro. ¿Está bien? El diámetro. Y nosotros sabemos que para hallar el radio, el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro de una esfera o circunferencia siempre es igual a 2 veces el radio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una esfera, un balón, donde me dicen que el radio es 5 metros, el diámetro es solo 2 veces, o sea, 10 metros. Si yo tengo una esfera que donde me dicen que el radio es 3 metros, el diámetro va a ser 6 metros, el doble, ¿no ve? Porque el radio es la mitad, exactamente la mitad. Entonces, si yo hallo la distancia entre los dos puntos P1 y P2, voy a tener el diámetro y al dividirlo entre 2, voy a tener el radio. Ya voy a tener una cosa, el radio. Ahora, como hemos dicho, el medio entre P1 y P2, ¿el medio qué es el medio? El medio justamente, aquí el punto medio es el radio. Entonces, si yo hallo el punto medio entre P1 y P2, ¿qué va a ser el punto medio entre P1 y P2? Es el radio de esta esfera. Entonces ya voy a tener tanto cuánto vale el radio, pero no es el radio, es el centro de la esfera, me estoy equivocando. Ese punto azul, directamente, ¿qué va a ser? El centro de la esfera, ¿verdad? El centro de la esfera. Entonces, al tener el centro de la esfera y también el radio, ya tengo cómo encontrar la ecuación de la esfera. ¿Entendido? Bien, comencemos primero por hallar el radio. Bien, empezamos. Para hallar el radio voy a poner. Para hallar el radio. Para hallar el radio, ¿qué voy a hacer? Hallar la distancia entre P1 y P2 primero. Entonces, la distancia entre el punto P1 y P2, ¿qué va a ser? La raíz cuadrada de ¿qué? X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, eso me ha dicho la fórmula, más Z2 menos Z1 al cuadrado. Todo es en raíz. Entonces, esa distancia entre P1 y P2 va a ser igual. Empezamos a reemplazar. ¿Qué es X1, Y1 y Y2? Aquí están, en punto P1 y punto P2. Lo que les decía, este es X1, Y1, Z1. Ese es el punto 1. Y este es X2, Y2, Z2. Ese es el punto P2. Entonces, de ahí, esos son los puntos que vamos a analizar. X2 menos X1. X2 vale 0 en este caso. Entonces, yo voy a anotar X2 vale 0. Anoto. Raíz cuadrada. X2 vale 0. Menos X1. ¿Y X1 cuánto vale? 5. 0 menos 5. Todo eso al cuadrado. Más Y2. ¿Y2 cuánto vale? 4. Menos Y1. ¿Y1 cuánto vale? Menos 2. Entonces aquí el menos 2 se pone. Todo eso al cuadrado. Más Z2. ¿Cuánto vale Z2? Menos 3. Menos 3. Menos Z1. Z1 vale 3. Todo eso al cuadrado. Entonces, todo eso tiene que ir en la raíz. Seguimos, la distancia entre P1 y P2 va a ser igual a la raíz. 0 menos 5 menos 5. Simplemente queda menos 5 al cuadrado. Más 4. Menos por menos es más. 4 más 2, 6. 6 al cuadrado. Más menos 3 menos 6 al cuadrado. Entonces vamos a tener la distancia entre P1 y P2 va a ser raíz. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? 25. Más 6 al cuadrado, 36. Más menos 6 al cuadrado, 36. Bien, sumo todo eso. ¿Cuánto va a ser la suma de todo eso? Será 25 más 36, 61. Más otros 36, 97. Entonces yo voy a tener raíz de 97. Y ya está. Ese es el primer paso. Esta sería la distancia entre P1 y P2. Bien. Teniendo la distancia entre P1 y P2, eso sabemos que eso qué es. Eso directamente qué es. Todo esto es el diámetro, ¿verdad? El diámetro es la distancia entre P1 y P2. Entonces, al tener el diámetro, yo sé
Hemos dicho que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, lo que voy a tener es aquí. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? El diámetro dividido entre 2. Entonces, ya tengo. El radio, ¿qué va a ser? El radio va a ser igual. ¿El diámetro cuánto es? Raíz de 97. Dividido entre 2. Y ya está. Esa es la primera respuesta que necesitamos para hallar la ecuación de la esfera, su radio. Ya tengo el radio. ¿Listo? Esa es la primera. Ya tengo el radio. Ahora que ya tengo el radio, lo que tengo que hallar es el punto medio entre P1 y P2 porque tengo que hallar el centro de la esfera. Entonces eso voy a hacer. Para hallar el centro de la esfera. ¿Cómo encuentro el centro de la esfera? Bien, entonces el centro de la esfera es el punto medio. Directamente eso va a ser el punto medio entre esos dos puntos, entre punto medio entre el punto P1 y el punto P2. ¿Cómo hallo ese punto medio? Fórmula, no olviden x1 más x2 entre 2, coma y1 más y2 entre 2, coma z1 más z2 entre 2. Esa es la fórmula. Entonces, el punto medio será, reemplazo. X1, ¿cuánto es X1 más X2? X1 es 5 y X2 es 0. Entonces va a ser 5 más 0 dividido entre 2, coma. Y1 más Y2, Y1 más Y2. Y1 es menos 2, Y2 4. Menos 2 más 4 entre 2, coma. Z1 más Z2 subo y Z1 viene a ser 3, Z2 menos 3. Entonces sería 3 menos 3 entre 2. ¿Listo? Punto medio, o mejor dicho, el centro de la esfera directamente va a ser 5 más 0, 5, 5 entre 2, 5 medios. Coma, menos 2 más 4, 2, 2 entre 2, 1. 3 menos 3, 0, 0 entre 2, 0. Y listo. Voilà, ahora sí ya tengo el centro de mi esfera. ¿Está bien? Ya tengo el centro y tengo el radio. Todo eso. El centro quiere decir que en estos puntos serían, esto es como si fuera esto X0, esto Y0 y esto Z0. De esa manera. Entonces, ahora que tengo ya todo, ya puedo reemplazar en la ecuación de la esfera. ¿Cuál es la ecuación de la esfera? La que hemos aprendido. La ecuación de la esfera voy a anotar. La ecuación de la esfera me decía x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Solo había que reemplazar ahí. Entonces reemplazo, lo que voy a hacer es reemplazar. Vamos a tener x menos x sub 0 en este caso es 5 medios. Todo eso al cuadrado. Más y menos y0 que es 1 al cuadrado más z menos z sub 0 que es 0 al cuadrado. Es igual a qué? Al radio elevado al cuadrado. Entonces el radio, ¿cuánto es? Este era el centro, no olviden. De aquí he sacado, el radio es raíz de 97 entre 2. Entonces simplemente va a ser raíz de 97 dividido entre 2 al cuadrado. Y ya esta es la ecuación de la esfera. Si lo quiero trabajar un poquito más, simplemente va a ser x menos 5 medios al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 0 sigue siendo z, entonces simplemente es z al cuadrado, ¿verdad? Es igual, raíz de 97 al cuadrado, la raíz se elimina, quedará 97 y 2 al cuadrado es 4. Y voilà, aquí está la respuesta. Esta es la ecuación de la esfera que yo estaba buscando entre esos dos puntos, ¿no? Esa sería la ecuación de la esfera. Y esa sería la respuesta del problema. ¿Está bien? Bien. Les dejo a ustedes, les doy paso a ustedes para las dudas. ¿Está bien? O para seguir con el problema. Díganme. Ingeniero, ¿será que puedes repetir uno más, por favor, el final? El final. Dame un momentito, lo voy a repetir. El final simplemente es sacado de lo que es la ecuación de la esfera.
La ecuación de la esfera es esto, lo que me han dado acá. Esto hemos sacado de la teoría, ¿verdad? Hemos visto aquí cuál era la ecuación de una esfera. Esperen. Ahí está. Esta es la ecuación de una esfera. X menos X sub 0 más Y menos Y sub 0 más Z menos Z sub 0. Todo eso al cuadrado. Cada uno al cuadrado igual al radio al cuadrado. No olviden que X0, Y0 y Z0, esos tres, ¿qué es? Es el centro de la esfera. El centro de la esfera es eso. Y el radio es la distancia a cualquier punto de la esfera, desde el centro a cualquier punto de la esfera. Ese es el radio, ¿no ve? De una esfera, de una pelota. Entonces, solamente reemplazan esta fórmula. Y al reemplazar en esta fórmula, ¿qué he obtenido? He obtenido lo siguiente. Ya tenía el centro. El centro es sacado sacando el punto medio entre esos dos puntos. Porque los dos puntos estaban al otro extremo cada uno. Entonces, al medio es el centro. Entonces, al punto medio de esos dos puntos he sacado y he sacado el centro, que había sido 5 medios, 1 y 0. 5 medios es X0, 1 es Y0 y 0 es Z0. ¿Está bien? Porque ese es el centro. Y el radio he encontrado con la distancia del diámetro. El diámetro entre los dos puntos, esa distancia entre los dos puntos es el diámetro. Y la mitad, justamente la mitad, siempre es el radio. Eso es por geometría, ¿verdad? La mitad del diámetro es el radio. Entonces, hecho eso, la distancia entre los dos puntos ha salido raíz de 97 y le he dividido entre 2 para sacar el radio. Bien, solo reemplazo en la fórmula. X menos X sub 0, ¿cuánto es? De aquí he sacado 5 medios. Y menos Y sub 0 he sacado de aquí, que es 1. Z menos Z sub 0 he sacado de aquí, que es 0. Es igual al radio, que es sacado aquí arribita, raíz de 97 entre 2, todo eso al cuadrado. Y aquí solamente he vuelto a anotar lo mismo. X anotado, la Y anotado, la Z, como es estado 0, si algo es resto 0 no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces no es necesario hacer nada. Lo he dejado la Z nomás. Z al cuadrado. O lo podías mantener con Z menos 0, no hay ningún problema. Es igual a raíz de 97 sobre 2 al cuadrado. Primero, la raíz de 97 con el cuadrado se anulan, va a quedar simplemente 97. Y abajo, 2 al cuadrado es 4. Y esa ahí queda la ecuación de la esfera. De esa manera, nomás he resuelto. Bien, les escucho para cualquier cosa. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Estamos Dije bien? una consultita. Dime, dime, El, te noven- escucho. el 97 dividido a 2 es elevado a 2. Ujú. Y esa parte no la entendí. 97 elevado a 4, esa parte no la entendí. Ah, claro, aquí lo pongo. Aparte estoy haciendo, mira. Queda así, ¿no ve? Raíz de 97 entre 2 al cuadrado. Así queda, ¿verdad? Sí, Eso Inge. es. Entonces el cuadrado se reparte tanto arriba como abajo, porque así eso pasa con la potenciación. Entonces arriba va a quedar raíz de 97 al cuadrado y abajo quedaría el 2 al cuadrado, así. Entonces arriba, ¿qué va a pasar? La raíz y el cuadrado se anulan porque son opuestos. Entonces simplemente queda 97. Y abajo queda 2 al cuadrado, ese es 4. Por eso queda 97 cuartos. Ah, entendido, Inge. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Antes de seguir. Bien, entonces seguiremos. ¿Está bien? Vamos a seguir. Tal vez se va a cortar por lo del Zoom. Parece que se va a cortar, les voy a avisar. Si no, entramos al mismo enlace. ¿Está bien? Al mismo enlace entramos. Bien, seguiremos. ¿Qué más sigue? Este era el ejemplo, ¿no? Que realizamos. Vectores en el espacio. Vamos a seguir. Bien. En el espacio hay 3 vectores ya, como se dicen, unitarios. ¿Se acuerdan del vector Y y del vector J, que eran hemos avanzado en la anterior clase en el plano? En el eje X el vector unitario era Y, en el eje Y, J. Ahora aumenta en el eje Z. En el eje Z el vector unitario es K. ¿Está bien? Y esos son los vectores unitarios canónicos o estándar. Entonces ahora son los vectores unitarios Y, J y K. Y si yo tengo un vector B que tiene componentes B1, B2 y B3, entonces el vector expresado en vectores unitarios va a ser B1 por I, más B2 por J, más B3 por K, ¿verdad? Entonces, no olviden los vectores unitarios, siempre en sentido de los ejes, el vector Y en X, coordenada 1 en X y en las demás 0. El vector unitario J, coordenada 1 en Y y en las otras dos 0.
Y el vector unitario K, que tiene de coordenadas uno en Z y en los demás 0. Esos serían los vectores unitarios. ¿Está bien? Nos van a ayudar mucho para hacer operaciones. Bien. Sigamos. Dice, si B se representa por el segmento dirigido de P, de un vector que va de 2 puntos, de un punto P, P1, P2, P3 a un punto Q, que es Q1, Q2, Q3, como podemos ver en la figura, es un vector que va de ese punto P a ese punto Q. Entonces, para hallar ese vector B, simplemente, para hallar las coordenadas B1, B2 y B3, se resta, como hacíamos en la anterior clase. Para hallar B1, simplemente restamos las coordenadas del punto Q menos las del punto P, o sea, Q1 menos P1. Para hallar las coordenadas en Y, digamos, Q2 menos P2. Para hallar las coordenadas en Z, Q3 menos P3. Entonces, la formulita viene a ser la misma, solamente es una resta, como podemos ver en la figura o en la pantalla. ¿Está bien? De esa manera podemos realizar lo que es estos vectores. Bien, seguiremos entonces. Esta fórmula nos va a ayudar mucho. Es mejor que se hagan un formulario, les va a ayudar mucho. Bien, teniendo en cuenta ello, vamos a ver lo que son propiedades. Las propiedades de los vectores en el espacio, cuando tenemos un vector U y un vector B que es 1, U2, U3 y un vector B que es B1, B2, B3. Hay la igualdad de vectores, la igualdad solo si las tres coordenadas son iguales. ¿Está bien? Hay también la expresión mediante las componentes. Ahí tenemos, como hemos hecho la última formulita, la longitud del vector simplemente es como Pitágoras, elevar todo al cuadrado. ¿Está bien? El vector unitario en la dirección del vector. La suma de vectores es sumar simplemente todas las coordenadas de cada uno y la multiplicación por un escalar. Entonces, todas estas son las propiedades que vamos a hallar de los vectores en el espacio. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir. Vectores paralelos. Dos vectores son distintos de 0. U y B son paralelos si hay alguna escalar C, tal que al multiplicar ese vector escalar C, U y B sean iguales. ¿Está bien? O sea, se cumple esta fórmula. Si se cumple esta fórmula, los dos vectores van a ser paralelos. ¿Está bien? Si hay un escalar que pueda multiplicar ahí. En un momento, con un ejemplo, se van a dar cuenta de cómo es esta clase de problemas. Bien, seguiremos entonces. Vectores en el espacio. Por favor, nos desconectaremos y volveremos a entrar al link para que podamos seguir avanzando, porque si no se va a cortar la sesión Zoom. ¿Está bien? Nos desconectaremos y volvemos. Listo, Inge. ¿De acuerdo? Al mismo enlace. Inge.